Para empezar a hablar sobre el sistema auditivo, primero hay que dejar en claro qué es el sonido. El sonido son ondas de presión generadas por moléculas de aire que vibran. Antes de hablar sobre la recepción y la transducción del sonido, primero mostraré lo que es la estructura del sistema auditivo. La primera parte se le llama oído externo, que es lo que sería la oreja, que es el pabellón auditivo, y la concha auditiva, y lo que vendría siendo el conducto auditivo, que sería esta parte de aquí. Lo que sigue sería el oído medio, que vendría siendo desde la membrana timpánica, que sería esta. También están los huesecillos o osículos, que serían estos tres, que se llama martillo, yunque y estribo. Y por último, la tercera parte, que sería el oído interno, ya vendría siendo solamente la parte de la cóclea, que es esta. El primero que se encarga de la recepción del sonido es el oído externo, ya que este recoge la energía sonora y la concentra en el tímpano o la membrana timpánica. Es decir, el sonido entra por aquí y atraviesa todo esto hasta pegar al tímpano o la membrana timpánica. De esta forma, la energía sonora que viene del conducto auditivo se concentra en la membrana timpánica, que ya vendría siendo parte del oído medio. El sonido pega en la membrana timpánica y esta mueve al martillo, esta mueve al yunque y esta al estribo. Y también, igual que los otros, el estribo se mueve como de adentro hacia afuera y pega en la membrana de la ventana oval, lo que transmite vibraciones sonoras a los líquidos de la cóclea, que ya vendría siendo el oído interno. Al final, cuando el sonido llega al oído interno, que vendría siendo la cóclea, la energía de las ondas de presión que se generaron por el sonido se transforman en impulsos neurales, y también las ondas sonoras las convierte en impulsos nerviosos. Ya para la transducción del sonido se necesitan las células ciliadas, que vendrían siendo estas, que bueno, las células ciliadas son neuronas sensitivas auditivas. En este caso, las células ciliadas internas son las transductoras, ya que transducen el sonido a señal eléctrica. Dentro de la cóclea, en cada lado del tabique coclear hay cámaras llenas de líquido que se llaman rampas. En este caso, la rampa que es más importante es la media, que es en donde se va a realizar la transducción del sonido. Las células ciliadas lo que hacen es moverse como para abrirse y dar paso a la entrada de iones de potasio. Entonces, esto lo que permite es que se eleve el potencial de acción. Y después de esto, las células tienen que regresar a su lugar original para estar listas para el siguiente sonido. Y bueno, cuando las células ciliadas se mueren, que son más probables las que están más cercanas al núcleo coclear, es cuando hay problemas auditivos, ya que baja el rango audible. Y esto es más que nada como por desgaste. Y pues es cuando se exponen a frecuencias altas por mucho tiempo y pues estas se llegan a morir. Cuando los iones de potasio entran y salen por las bombas para regresar al potencial de reposo, es cuando ocurre la primer sinapsis, que es de las células ciliadas y las células del ganglio espiral. Y bueno, en los axones de las células del ganglio espiral forman el nervio auditivo. El nervio auditivo se origina en las neuronas del ganglio espiral coclear. En el núcleo coclear, las fibras se separan en una ventral ascendente que va al núcleo ventral anterior, que está aquí, y la otra se va al dorsal descendente, que no nos importa ahorita. De ahí la información pasa al complejo olivar superior, que es el centro de integración y regulación de la información auditiva. Analiza esta información en sus propios circuitos neuronales y envía una información muy procesada según su clasificación. Está organizado en núcleos y en campos perinucleales, pero nos vamos a concentrar en el complejo ventral, que carece de una distribución tonotópica precisa. Este núcleo está implicado en el análisis de la duración de un sonido, lo que resulta muy importante en el lenguaje. Y en nuestro caso, esta información se clasifica de forma ascendente, ya que se transmite por la vía auditiva al núcleo lemniscal lateral, que está acá.
El núcleo lemniscal lateral comienza caudalmente, en donde los axones del núcleo coclear contralaterales e ipsilaterales del complejo libar superior se unen para formar un solo tracto. De ahí pasamos al colículo inferior, que está situado en el techo del mesencéfalo y recibe fibras desde los núcleos cocleares del complejo libar superior y del núcleo del lemnisco lateral. Su estructura está en láminas y recibe la información de frecuencias graves del oído ipsilateral y las agudas del contralateral. También intercambia información con su homólogo contralateral a través de la comisura del colículo inferior y lleva a cabo funciones integradoras como el procesamiento de las frecuencias del sonido, diferencias de intensidad y tiempo y la integración de señales para localizar el sonido en el espacio. De ahí pasamos al tálamo auditivo, que es una estructura compuesta por varios núcleos y su función en la audición es ser un intermediario y sus neuronas continúan ascendentemente hacia la corteza auditiva primaria o la corteza prefrontal, la A1, que está organizada de manera tonotópica y es esencial para las funciones auditivas básicas, tales como la discriminación de frecuencias y la localización del sonido. Desempeña un papel importante en el procesamiento de los sonidos de comunicación. Continuando con el sistema auditivo y para concluir, me tocó la parte del cerebelo, que pues tiene la función del aprendizaje y el refinamiento motor. En esta parte del refinamiento motor entra el equilibrio, la postura y la prosodia. Principalmente se ocupa de la regulación del control, planificación y ejecución del movimiento. Nos ayuda a corregir movimientos, por ejemplo, cuando se nos lanza una pelota. Los síntomas cuando llega a dañarse son temblores, la incapacidad para ejecutar, más conocido como ataxia, el vértigo causado por las afectaciones del oído interno y los nervios vestibulares que llevan la información de equilibrio interno al cerebro. Y los pacientes generalmente presentan pérdida de audición, zumbidos, presión y dolor en el oído. También conecta con áreas corticales en función de la lingüística. La información es llevada al cerebelo, pasa por los pedúnculos, llega al tálamo y finalmente a la corteza. La prosodia, que es lo que modula el lenguaje, ajusta los tonos al hablar y nos ayuda al refinamiento motor. Nosotros, por ejemplo, cambiamos el tono de voz cuando estamos felices, cuando estamos enojados, cuando nos reímos. Toda esta parte de la tonalidad es lo que el cerebelo regula. Bueno, y eso sería todo.